Este relato comenzó hace varios años, cuando decidí hacer un viaje espontáneo en solitario. Era un día soleado de junio de 2018, y quería aprovechar el tiempo libre para explorar algunos lugares cercanos que aún no había visitado. Mi plan era sencillo: salir temprano, disfrutar de los sitios durante el día y regresar a casa a eso de las 9 de la noche. Pensé que este sería el mejor enfoque para aprovechar al máximo el tiempo sin tener que gastar en un hotel. El viaje de ida transcurrió sin mayores complicaciones, pero al regresar, las cosas tomaron un giro inquietante. El plan original era salir alrededor de las 9 de la noche, pero terminé partiendo cerca de las 10 de la noche. Según mi GPS, llegaría a casa en unas 4 horas y media. Sin embargo, cuando llevaba aproximadamente la mitad del trayecto, comencé a sentirme extremadamente cansado. Ya no podía mantener los ojos abiertos, y sabía que tenía que detenerme antes de que fuera demasiado tarde. Decidí buscar una parada para descansar. Después de unos minutos, encontré una área de descanso solitaria. Lo primero que me llamó la atención fue la quietud del lugar. No había otros vehículos, y aunque algunas luces seguían encendidas, la mayoría de los espacios parecían desiertos. Esto no me sorprendió mucho, dado que era muy tarde y estaba en una carretera poco transitada. Decidí reclinarme en el asiento del coche, ajustar la alarma para dormir una hora y recuperarme. No tardó en sonar la alarma, y me vi obligado a levantarme para usar el baño. Al ingresar al edificio que estaba cerca, noté que parecía vacío, con las luces apagadas en la mayoría de los pasillos, salvo por el reflejo de algunas en los baños. Fui hacia los cubículos y me metí en uno. Solo llevaba unos 30 segundos cuando comencé a escuchar voces provenientes del pasillo exterior. Mi sorpresa fue enorme, ya que no había oído ninguna puerta abrirse y por lo que sabía, mi coche era el único en el estacionamiento. No podía entender cómo alguien ya estaba allí. Intenté calmarme, pensando que era solo otro viajero que había llegado sin que me diera cuenta. Pero cuando estaba por salir, escuché unos ligeros golpecitos en la puerta del cubículo. Me tensé y respondí, pero nadie contestó. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando noté algo aún más inquietante. Un ojo comenzó a mirar por la rendija de la puerta. Nos miramos por un breve instante y de repente, la persona comenzó a golpear su cabeza contra la puerta violentamente, gritando sin control. El pánico se apoderó de mí. Instintivamente utilicé todo mi peso para bloquear la puerta, pero me di cuenta de que no podía detenerlo por mucho tiempo. Sin pensar más, abrí la puerta con fuerza, empujando al hombre al suelo. Aproveché la oportunidad para correr hacia el estacionamiento. Mientras corría hacia mi coche, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose, y al voltear, vi que el hombre me seguía a toda velocidad. Afortunadamente, logré llegar al coche antes que él. Arranqué rápidamente el motor y con el corazón desbocado, comencé a dar marcha atrás. Mientras aceleraba, el hombre saltó hacia mi puerta golpeándola con su cuerpo. Miré por el espejo retrovisor y vi que se levantaba con una agilidad inquietante, como si nada hubiera pasado. Mi mente no podía procesar lo que acababa de vivir. Estaba completamente desconcertado, casi sin palabras. Había escuchado historias aterradoras como esa, pero nunca imaginé que me pasaría a mí. Durante los minutos siguientes conduje tan rápido como pude, ignorando por completo los límites de velocidad. Mi cabeza seguía dando vueltas a lo que había sucedido, pero la adrenalina no me dejaba pensar con claridad. Finalmente, cuando llegué a casa, me sentía como si hubiera sobrevivido a algo más que un simple encuentro desafortunado. Mi cuerpo estaba lleno de nerviosismo, y no pude dormir ni un minuto esa noche. El miedo seguía latente, como si la imagen de ese hombre persiguiera mis pensamientos. Al reflexionar sobre el incidente, me di cuenta de lo poco que sabía sobre él. No tenía idea de quién era ni de dónde había salido. Pensé que tal vez era alguien sin hogar que había perdido la razón, pero entonces, ¿qué hacía en medio de la nada, en una parada de descanso vacía? No lograba entender cómo había llegado allí. La inquietud y el miedo me consumían cada vez más. A partir de ese día, nunca más me detuve en una parada de descanso solitaria, y planeo seguir esa regla el resto de mi vida. No sé si lo que ocurrió esa noche fue una casualidad o si fue algo más siniestro, pero lo que sí sé es que nunca quiero volver a vivir algo similar. Es curioso cómo a veces creemos que estas cosas solo suceden en las películas o en relatos de otros, pero cuando te sucede a ti, te das cuenta de lo frágiles que somos
y de lo que puede pasar en un instante. Este encuentro me dejó una marca profunda, no solo por la experiencia aterradora, sino también por la sensación de vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. Sin duda, fue una lección de vida que jamás olvidaré. Historia 2. Era agosto de 2008, un verano tan abrasador que parecía derretir los recuerdos en el pavimento. El sol se despedía de manera efímera, tiñendo el horizonte de un naranja profundo, pero no había alivio en el aire. La humedad pegajosa se aferraba a la piel, y el calor parecía haber dejado una huella indeleble en todo lo que tocaba. Esa noche, como tantas otras en mi vida como camionero, iba a ser una prueba de resistencia, tanto física como mental. Tenía 43 años y llevaba más de 2 décadas tras el volante, transportando todo tipo de cargas a lo largo y ancho del país. Con el tiempo, me había convencido de que, a pesar de los peligros, había visto casi todo lo que la carretera podía ofrecer. Sin embargo, lo que viví esa noche me cambió de manera irreversible. Estaba cruzando la autopista 60, una extensa arteria que atravesaba el Bosque Nacional Mark Twain en el sur de Missouri. Durante el día, el paisaje era una postal de belleza natural. Los árboles altos se alineaban a ambos lados de la carretera, creando una cortina verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero de noche, el escenario se transformaba en algo completamente diferente. El bosque, con su espesura, parecía cobrar vida, y la carretera, que ya era solitaria de por sí, se volvía aún más desolada. No era un lugar donde alguien quisiera encontrarse después del anochecer. Mi objetivo era llegar a una parada de camiones cercana a Springfield para descansar un poco, comer algo y retomar fuerzas antes de continuar el viaje. Pero, como suele suceder en la vida, los planes no siempre salen como uno espera. Apenas unos kilómetros antes de mi destino, algo en el camino captó mi atención. A lo lejos, vi una vieja camioneta estacionada al costado de la carretera, el capó abierto y un hombre robusto agitando los brazos desesperadamente. En la vida de un camionero, hay un código no escrito que nos obliga a ayudar a quien lo necesite, especialmente en la carretera. Nos reconocemos entre nosotros, y aunque no haya palabras, sabemos que podemos confiar en la mayoría de los que encontramos. La carretera puede ser un lugar solitario, pero también un espacio donde la solidaridad se convierte en una regla no escrita. Reducí la velocidad y estacioné mi camión unos metros más adelante. Bajé estirándome para aliviar los músculos entumecidos y caminé hacia el hombre. Él me vio acercarme y, aunque su rostro estaba cubierto de sudor y tierra, su mirada era directa, como si la ayuda fuera lo único que necesitaba en ese momento. Se presentó como Peter, un hombre de unos 45 años que vestía una camiseta de béisbol gris, que en su momento debió haber sido blanca, pero ahora estaba cubierta de manchas de grasa. Sus manos, al igual que su rostro, estaban sucias, lo que no parecía sorprenderme, considerando la situación. Me explicó rápidamente que llevaba horas varado debido a un alternador dañado. Había intentado hacer algunos arreglos, pero sin éxito. La situación empeoraba con la caída del sol, y Peter me pidió que lo acercara al siguiente pueblo, que estaba a unas 20 millas de distancia, donde podría encontrar ayuda. Su historia parecía plausible, y aunque el sol ya comenzaba a ponerse, pensé que no sería tan malo detenerme y ayudarlo. Después de todo, no era la primera vez que lo hacía. Lo evalué en un par de segundos. A pesar de la apariencia desaliñada, no parecía una amenaza. Acepté su petición y Peter tomó una pequeña bolsa de lona de su camioneta antes de subirse al asiento del copiloto. Durante el trayecto, hablamos de todo un poco. Peter me contó que venía de Alabama y que su destino era St. Louis, donde debía recoger una carga. También mencionó que su camioneta había estado dando problemas durante semanas, pero que había pensado que podría aguantar el viaje. No me sorprendió escuchar sobre los problemas mecánicos. En nuestra vida, los camioneros nos convertimos en expertos en escuchar el sonido de un motor y evaluar la salud de los vehículos con solo un vistazo. Conforme avanzábamos por la carretera, la oscuridad se apoderaba del paisaje. El aire se volvía más denso, y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto era lo único que rompía el silencio. Pero en algún momento, algo empezó a inquietarme. 2 autos aparecieron en mi espejo retrovisor, siguiéndonos muy de cerca. Al principio los ignoré,
pensando que simplemente eran conductores impacientes. Sin embargo, los autos no intentaron adelantarnos. Continuaron pegados a mi camión, lo que comenzó a incomodarme. Se lo mencioné a Peter, quien, al mirar por la ventana, frunció el ceño y negó con la cabeza. «No tengo idea de quiénes son», dijo, su voz tensa. Aunque su respuesta fue firme, no pude evitar notar el leve temblor en su tono. Algo en su actitud me hizo pensar que sabía más de lo que estaba dispuesto a contar. En ese momento, los autos aceleraron y pasaron rápidamente, bloqueando la carretera unos metros más adelante. Mi corazón dio un vuelco y frené de golpe. Los 3 hombres armados que bajaron de los vehículos eran una visión aterradora. Rápidamente evalué la situación. Sus rostros eran fríos, vacíos, y el brillo metálico de sus armas brillaba bajo las luces del camión. El silencio que siguió fue absoluto, y en ese momento supe que no estábamos ante un simple robo. Nos ordenaron que bajáramos del camión. Los hombres nos rodearon, y no pude hacer más que levantar las manos en señal de rendición. Mis pensamientos se mezclaban entre el miedo y la incredulidad. Les ofrecí todo lo que tenía: dinero, mi camión, incluso el cargamento, si eso les ayudaba. Pero sus intenciones eran mucho más oscuras de lo que había imaginado. Nos hicieron vaciar los bolsillos y arrojaron nuestras pertenencias en uno de los autos. Mi mente corría a 1000 por hora, buscando una forma de salir de allí, pero cada intento parecía más desesperado que el anterior. Con el arma apuntándome, supe que no podía hacer nada que no fuera seguir sus órdenes. Me obligaron a regresar al camión, mientras llevaban a Peter a uno de los autos. La angustia me envolvía. No sabía si estaba siendo testigo de un robo común o si algo mucho peor estaba a punto de suceder. Con un arma apuntándome constantemente, me vi obligado a conducir. Los hombres me indicaron el camino, y poco a poco nos adentramos en un estrecho sendero de tierra que se perdía en el bosque. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor, como si el mismo bosque estuviera colaborando con nuestros captores para asegurarse de que no hubiera salida. Cada bache en el camino hacía que mi estómago se retorciera más, y mi mente solo podía pensar en una cosa: sobrevivir. Finalmente llegamos a un claro. Los vehículos se detuvieron y los hombres nos ordenaron bajar. Caminamos por el sendero, más allá de la luz de los autos, hacia un lugar que parecía completamente aislado. Mi mente buscaba una manera de escapar, pero lo único que lograba encontrar era el sonido del viento entre los árboles, cada vez más fuerte. Cuando llegamos al punto que nos habían indicado, las intenciones de los hombres quedaron claras. Esto no era un simple robo. La situación se había vuelto mucho más peligrosa. Sin embargo, justo cuando todo parecía perdido, un sonido distante rompió el tenso silencio del bosque. Se escucharon motores acercándose. Las luces de los vehículos brillaron entre los árboles, y los hombres, que hasta ese momento habían estado completamente seguros, entraron en pánico. En un abrir y cerrar de ojos, los hombres huyeron, desapareciendo en la oscuridad del bosque como fantasmas. No hubo palabras ni amenazas, solo la necesidad de escapar. Y nos dejaron allí, temblando de miedo y agradecidos por estar vivos. Esa noche, el Bosque Nacional Mark Twain no solo fue testigo de un evento aterrador, se convirtió en un recordatorio de lo frágiles que somos frente a las fuerzas de la oscuridad, tanto humanas como naturales. Desde entonces, cada vez que conduzco por una carretera desierta, recuerdo esa noche y el hecho de que incluso en los lugares más hermosos, el peligro puede acechar en las sombras. Historia 3. Era mediados de septiembre de 2019, cuando David, un joven de 27 años, decidió emprender un viaje por carretera desde Denver hasta un pequeño pueblo en Arizona para visitar a un amigo de la infancia. Confiando en su vieja camioneta y con mapas descargados en su teléfono, debido a la falta de señal en las áreas rurales, David estaba emocionado por la aventura. La primera parte del viaje transcurrió sin incidentes. El paisaje montañoso de Colorado se deslizaba ante sus ojos mientras la música de su lista de reproducción favorita llenaba el aire. Pero al adentrarse en una zona más desértica y menos transitada, algo empezó a sentirse diferente. La carretera, antes llena de curvas suaves y tramos pintorescos, se volvió recta y monótona, bordeada por arbustos bajos y enormes extensiones de tierra vacía. Eran casi las 6 de la tarde cuando David vio algo peculiar al borde del camino. Un auto estacionado con el capó levantado y un hombre parado junto a él,
agitando los brazos como si pidiera ayuda. David redujo la velocidad, sintiéndose dividido entre su instinto de ayudar y la precaución que su madre siempre le había inculcado sobre no detenerse en lugares aislados. El hombre era joven, probablemente de su edad, con una gorra de béisbol y una camiseta desgastada. Parecía agitado pero no amenazante. David bajó un poco la ventana cuando se detuvo junto a él. «Gracias por parar», dijo el hombre con una sonrisa nerviosa. «Mi auto se detuvo de repente y no tengo señal para llamar a una grúa». David sintió una punzada de empatía. Miró a su alrededor. No había otro vehículo a la vista, ni señales de vida en kilómetros. «Bueno, puedo llevarte hasta la siguiente estación de servicio», ofreció. El hombre vaciló por un momento antes de asentir. «Gracias. Soy Jake». David le indicó que subiera al asiento del copiloto. Jake se acomodó y empezaron a avanzar. La conversación fue escasa, pero suficiente para que David se sintiera un poco más cómodo. Sin embargo, algo en la forma en que Jake miraba por el retrovisor cada pocos segundos comenzó a inquietarlo. Unos 20 minutos después, mientras avanzaban por la interminable recta, Jake repentinamente le pidió que se detuviera. «Allí», señaló hacia un pequeño camino de tierra que se desviaba hacia la izquierda. «Creo que hay una casa donde podría pedir ayuda». David frunció el ceño. No había notado ninguna casa en el horizonte. «No estoy seguro de que sea buena idea», dijo intentando sonar casual. Jake insistió, su tono más firme. «Por favor, solo será un minuto». David, sintiéndose acorralado por la urgencia en la voz de Jake, giró hacia el camino de tierra. Avanzaron unos 300 metros antes de que el camino terminara abruptamente. No había ninguna casa, solo un área despejada y silenciosa rodeada de arbustos. «Jake, no veo nada aquí», dijo David, su corazón comenzando a latir más rápido. Antes de que Jake pudiera responder, David notó algo por el rabillo del ojo. Una figura oscura emergió de entre los arbustos. Era otro hombre alto y corpulento con una gorra similar a la de Jake. Llevaba un bate de béisbol en la mano. «Baja del auto», gritó el hombre mientras golpeaba el capó con el bate. David no lo pensó dos veces. Puso la marcha atrás y pisó el acelerador a fondo. Jake intentó agarrar el volante, pero David lo empujó con todas sus fuerzas, logrando que soltara el agarre. La camioneta retrocedió violentamente hasta volver al camino principal. David condujo a toda velocidad, sin mirar atrás. Pero no había avanzado mucho cuando vio las luces de un vehículo acercándose rápidamente por el retrovisor. Era una camioneta grande, y estaba claro que quienes iban a bordo eran Jake y su cómplice. El motor de su vieja camioneta rugía, pero no podía competir con la velocidad del vehículo que lo seguía. Las luces altas de la camioneta enemiga cegaban sus espejos, y los embates de adrenalina hacían que sus manos temblaran sobre el volante. En un intento desesperado, David giró hacia otro camino lateral que apenas era visible bajo la luz de los faros. Era un riesgo, pero quedarse en la carretera principal era una sentencia segura. El camino de tierra era accidentado, y la camioneta de David saltaba violentamente con cada bache. Las luces de los perseguidores seguían allí, pero parecían tener problemas para mantener el ritmo en el terreno irregular. Finalmente, tras lo que parecieron horas, David divisó una estructura a lo lejos. Era una vieja estación de servicio abandonada, sus ventanas rotas y sus paredes cubiertas de grafitis. Sin otra opción, se dirigió allí, esperando que fuera lo suficientemente resistente para ofrecerle refugio. Detuvo la camioneta y corrió hacia el edificio, su linterna en mano. El interior estaba lleno de escombros y un olor a humedad lo envolvió de inmediato. Encontró un rincón oscuro donde se escondió, tratando de controlar su respiración mientras escuchaba el ruido del motor de la otra camioneta acercándose. Los pasos resonaron poco después. Jake y el otro hombre entraron, iluminando el lugar con linternas. Sus voces eran bajas pero claras. «Tiene que estar aquí. Revisa por allá». David contuvo el aliento. Su mente trabajaba frenéticamente en un plan, pero no había muchas opciones. Estaba solo, sin señal en su teléfono, y con dos hombres claramente decididos a atraparlo. Mientras los pasos se acercaban, David notó una salida trasera parcialmente bloqueada por escombros. Con mucho cuidado, comenzó a mover los escombros lo suficiente como para abrir un espacio por donde escapar. Los hombres estaban ahora en el lado opuesto del edificio, lo que le dio unos segundos preciosos.
Una vez afuera, corrió hacia el desierto, dejando la estación de servicio y su camioneta atrás. La oscuridad era casi total, pero David siguió adelante, con la esperanza de que los hombres no se arriesgaran a perseguirlo entre la maleza. Después de lo que parecieron horas de caminar, David finalmente llegó a una carretera diferente. Allí logró detener un camión que pasaba, cuyos ocupantes, aunque inicialmente desconfiados, lo ayudaron a contactar a la policía. David nunca recuperó su camioneta ni sus pertenencias. La investigación posterior reveló que la carretera donde lo habían atacado tenía una reputación siniestra, con varios reportes de desapariciones y actividades criminales no resueltas. A pesar de todo, David estaba agradecido por haber sobrevivido y juró nunca volver a detenerse en un camino desolado, sin importar cuán desesperada pareciera la situación de alguien más. Historia 4. Era un caluroso día de verano de 2018 cuando Marcela decidió emprender un viaje por carretera desde su ciudad natal en el norte de México hacia un pequeño pueblo costero al sur de Baja California. Había planeado esta aventura durante semanas, anhelando escapar del bullicio y la monotonía de su rutina diaria. Queriendo ahorrar tiempo y disfrutar del paisaje, optó por tomar una ruta menos transitada, una carretera conocida por ser desértica, pero pintoresca. No sabía que esta decisión cambiaría su vida para siempre. La primera mitad del trayecto fue tranquila. La carretera se extendía como una línea infinita bajo un cielo abrasador. Con su música favorita resonando en el auto y el viento caliente entrando por las ventanas, Marcela se sintió libre. Pero al llegar al tramo más remoto, la señal de su teléfono desapareció y la carretera, que había estado bien pavimentada, comenzó a deteriorarse. Eran las 4 de la tarde cuando Marcela vio por primera vez al hombre al borde del camino. Estaba parado junto a un viejo sedán que parecía haber estado allí durante años. Tenía un aspecto desaliñado, cabello largo y grasiento, ropa desgastada, y una expresión que Marcela no pudo leer desde la distancia. Al acercarse, él levantó la mano en señal de ayuda. Marcela dudó. Su primer instinto fue detenerse, pero algo en su interior le advirtió que no lo hiciera. Aún así, disminuyó la velocidad lo suficiente como para que sus miradas se cruzaran. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, llenos de algo que Marcela no pudo identificar. Sintiendo una opresión en el pecho, aceleró y lo dejó atrás. 1 kilómetro después, Marcela intentó racionalizar lo ocurrido. ¿Y si realmente necesitaba ayuda? La culpa comenzó a carcomerla, pero algo sobre su mirada la hizo mantenerse firme en su decisión. A medida que avanzaba, el sol comenzó a descender tiñendo el cielo de tonos rojizos. Fue entonces cuando notó algo que le erizó la piel. En el retrovisor, un vehículo apareció en la distancia. Era el mismo sedán viejo que había visto junto al hombre. ¿Cómo era posible? Su corazón se aceleró, pero intentó mantener la calma. Tal vez no es el mismo, pensó, aunque las probabilidades eran escasas. Decidió ignorarlo y continuó manejando, pero cada vez que miraba el retrovisor, el auto seguía allí, acercándose lentamente. Cuando finalmente llegó a un pequeño paradero para descansar, Marcela decidió detenerse. Bajó del auto y entró a una tienda para comprar algo de agua y tranquilizarse. Observó por la ventana del local, pero el sedán no estaba a la vista. Respiró aliviada, pensando que quizá había sido su imaginación. Marcela reanudó su viaje justo cuando caía la noche. El paisaje desértico se volvió oscuro y amenazante, iluminado solo por los faros de su auto. A unos 30 minutos de haber retomado el camino, su corazón se detuvo cuando vio nuevamente las luces del sedán en el retrovisor. Esta vez estaba mucho más cerca. Pisó el acelerador, intentando poner distancia entre ella y el vehículo. Pero no importaba cuán rápido iba, el auto la seguía de cerca. Las luces altas del sedán se encendieron, cegándola por momentos. Marcela comenzó a llorar. El miedo la invadía completamente. No había señal telefónica y la carretera seguía desierta. De repente el sedán aceleró y se colocó a su lado. Marcela volteó para ver al conductor, y allí estaba, el hombre del camino, sonriendo de una manera perturbadora. Antes de que pudiera reaccionar, él giró bruscamente el volante hacia su auto, intentando sacarla de la carretera. Marcela giró el volante para evitar el impacto y perdió el control momentáneamente, pero logró estabilizarse. Sin embargo, el hombre no se detuvo. Intentó embestirla varias veces, riéndose mientras lo hacía.
Finalmente, en un acto de desesperación, Marcela apagó las luces de su auto y giró bruscamente hacia un camino de tierra que se perdía entre la oscuridad. Redujo la velocidad y apagó el motor, esperando en silencio mientras su corazón latía con fuerza. El sedán pasó de largo, sus luces desapareciendo en la distancia. Marcela esperó varios minutos antes de encender nuevamente el motor y regresar a la carretera principal, con la esperanza de que el hombre no la estuviera esperando. Finalmente, a lo lejos, vio las luces de un pequeño motel. Exhausta y aterrorizada, decidida a pasar la noche allí y continuar su viaje al día siguiente. Al llegar, el recepcionista la miró con curiosidad mientras Marcela le explicaba que necesitaba una habitación. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó algo que la hizo congelarse, pasos afuera de su puerta. Se levantó con cuidado y miró por la mirilla. Lo que vio casi la hace gritar. Era él, el hombre del sedán, parado frente a su puerta con la misma sonrisa perturbadora. Marcela retrocedió buscando algo para defenderse. Justo cuando pensó que él intentaría entrar, los pasos se alejaron. El resto de la noche fue un tormento. No durmió ni un segundo, temiendo que el hombre volviera. Cuando finalmente amaneció, Marcela reunió el valor para salir de la habitación. En el estacionamiento no había rastro del sedán ni del hombre. Rápidamente subió a su auto y condujo sin detenerse hasta llegar a su destino. Aunque llegó a salvo, Marcela nunca pudo olvidar lo sucedido. El miedo y la paranoia la acompañaron durante meses. Nunca supo quién era ese hombre ni por qué la había seguido. Pero desde entonces, evita tomar carreteras desoladas y siempre lleva consigo un sistema de seguridad para su auto. Esa experiencia le dejó una marca imborrable, un recuerdo de cómo una simple decisión puede convertirse en una pesadilla. Historia 5. A mediados de septiembre, Paula y Gabriel decidieron viajar desde su ciudad natal hacia un remoto pueblo montañoso. Gabriel había heredado una cabaña familiar que nadie había visitado en años, y ambos pensaron que sería el lugar perfecto para desconectarse y pasar unos días tranquilos. El trayecto, según el GPS, tomaría unas 8 horas, pero pronto descubrirían que algunos caminos no llevan a destinos terrenales. La primera parte del viaje fue tranquila. Las autopistas estaban despejadas y el cielo, aunque gris, no prometía lluvia. Sin embargo, al acercarse al último tramo, el GPS indicó un desvío. La ruta principal estaba cerrada por reparaciones, y el aparato sugería un camino alternativo a través de una carretera secundaria. ¿Estás seguro de que es por aquí?, preguntó Paula, mientras miraba el camino angosto y rodeado de densa vegetación. ¿Es esto o regresar? Y no quiero perder tiempo, respondió Gabriel con seguridad. La carretera era cada vez más estrecha y los árboles parecían cerrar filas a medida que avanzaban. Paula empezó a notar detalles extraños: señales de tráfico desgastadas, postes de luz oxidados y, sobre todo, un silencio absoluto, roto únicamente por el rugido del motor. Después de una hora de conducir sin ver otros vehículos, Paula vio algo en el horizonte: una figura solitaria caminando en medio de la carretera. Gabriel redujo la velocidad y se detuvo a unos metros de la persona, que parecía una mujer vestida con ropa vieja y sucia. Su cabello estaba enmarañado, y su postura era rígida, como si estuviera congelada en el tiempo. ¿Necesita ayuda?, gritó Gabriel desde la ventanilla, pero la mujer no respondió. Paula notó que sus pies descalzos estaban ensangrentados. Antes de que pudieran reaccionar, la mujer levantó la cabeza. Sus ojos estaban completamente negros, sin rastro de pupilas o iris, y una sonrisa macabra se dibujó en su rostro. De repente, la mujer dio media vuelta y se adentró en el bosque, desapareciendo entre los árboles. ¿Viste eso?, preguntó Paula con un hilo de voz. Sí, y no pienso quedarme para averiguar más. Gabriel aceleró, pero el ambiente se volvió aún más pesado. A medida que avanzaban, una niebla espesa comenzó a envolver el camino, reduciendo la visibilidad a pocos metros. Con el tanque de gasolina casi vacío, encontraron una pequeña gasolinera al borde de la carretera. Era un lugar viejo y abandonado, pero las luces del letrero aún parpadeaban, indicando que estaba abierta. Gabriel se detuvo y bajó del auto mientras Paula permanecía dentro, observando a su alrededor. Al entrar, Gabriel notó que el interior estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Un hombre mayor apareció detrás del mostrador, con una mirada inexpresiva y manos temblorosas. ¿Gasolina?, preguntó Gabriel.
El hombre asintió lentamente y señaló una de las bombas. Mientras Gabriel llenaba el tanque, Paula vio algo aterrador a través del espejo retrovisor. La mujer que habían encontrado antes estaba parada al borde de la carretera, observándolos fijamente. Cuando Gabriel regresó al auto, Paula le gritó que arrancara de inmediato. Él, al principio incrédulo, miró hacia donde ella señalaba, pero ya no había nadie. «Creo que estás imaginando cosas», dijo tratando de calmarla. Pero Paula sabía lo que había visto. Al retomar el camino, algo extraño ocurrió. El GPS comenzó a recalcular constantemente, y la carretera parecía interminable. Las mismas curvas, los mismos árboles, incluso las mismas señales desgastadas aparecían una y otra vez. «Estamos atrapados en un bucle», susurró Paula, con la voz quebrada por el miedo. De repente el auto se detuvo por completo. Gabriel intentó encenderlo varias veces, pero el motor no respondía. La niebla se hizo más espesa, y el silencio era tan profundo que podían escuchar sus propios latidos. De la nada apareció una figura frente al auto. Era la misma mujer, pero esta vez no estaba sola. A su lado había varias figuras más, hombres, mujeres y niños, todos con rostros inexpresivos y ojos negros. Rodearon el vehículo lentamente, como si estuvieran inspeccionándolo. Paula y Gabriel permanecieron inmóviles, incapaces de reaccionar. Una de las figuras, un hombre alto y delgado, golpeó suavemente el parabrisas. Su sonrisa era inhumana, con dientes afilados que brillaban bajo la tenue luz. «Déjanos salir, por favor», susurró Paula entre lágrimas. El hombre ladeó la cabeza, como si estuviera considerando su súplica, y luego desapareció junto con el resto de las figuras. El auto se encendió de repente y Gabriel no dudó en acelerar. Tras lo que parecieron horas, finalmente encontraron una carretera principal. Cuando llegaron al pueblo, buscaron un lugar para descansar y tratar de entender lo que había sucedido. Hablaron con algunos lugareños, quienes les contaron la historia del Camino de las Almas. Según la leyenda, hace décadas, un autobús que transportaba a varias familias cayó por un barranco en esa carretera secundaria. Desde entonces, los espíritus de los muertos vagan por la zona, atrapando a los viajeros que se aventuran por allí. Paula y Gabriel intentaron olvidar la experiencia, pero nunca pudieron borrar de su memoria los ojos negros y las sonrisas macabras de las figuras en la carretera. A partir de ese día, evitaron cualquier desvío y prometieron no volver a viajar de noche, porque algunos caminos no solo conducen a destinos terrenales, también pueden llevarte directo al mundo de los muertos. Historia 6. Era mediados de noviembre cuando Marta y su esposo Julián decidieron emprender un viaje por carretera hacia el sur para asistir a una reunión familiar. Ambos eran amantes de los viajes y las aventuras espontáneas, pero esta vez algo en el ambiente se sentía diferente. El clima estaba nublado y frío, y las hojas secas que cubrían las carreteras parecían susurrar advertencias en cada giro. La primera parte del trayecto transcurrió sin problemas. La pareja compartía anécdotas, cantaba canciones y disfrutaba del paisaje otoñal, pero todo cambió al llegar a un tramo desolado de la carretera, un camino secundario que Julián insistió en tomar para ahorrar tiempo. La ruta, según su GPS, reduciría el viaje en al menos una hora. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no había señal de celular ni indicios de otros automóviles. Conforme avanzaban, los árboles se cerraban sobre la carretera, formando un túnel natural que bloqueaba la luz del día. A medida que la oscuridad se intensificaba, el GPS comenzó a fallar, recalculando constantemente y dando instrucciones contradictorias. Marta sugirió regresar a la carretera principal, pero Julián, obstinado, insistió en seguir adelante. Pasados unos kilómetros, se toparon con un viejo peaje. La estructura era diminuta y decrépita, como si nadie la hubiera utilizado en décadas. Una barrera oxidada bloqueaba el paso, y al lado había una pequeña cabina con una luz tenue que parpadeaba. Julián detuvo el auto y bajó la ventanilla, esperando ver a un empleado, pero no había nadie. «Quizás sea automático», dijo Julián mientras buscaba en su cartera monedas para pagar. Cuando estiró la mano hacia una vieja caja de metal marcada como «Pago», una voz rasposa salió de un intercomunicador cubierto de polvo. «Solo efectivo, exacto. No se admiten devoluciones». La voz era tan inesperada y desagradable que ambos se sobresaltaron. Julián depositó las monedas y la barrera se levantó con un chirrido estremecedor.
Sin perder tiempo aceleró para alejarse del lugar. Sin embargo, Marta notó algo inquietante. Al mirar por el espejo retrovisor, la cabina del peaje estaba completamente oscura, como si la luz nunca hubiera estado encendida. A medida que avanzaban, la sensación de inquietud creció. La carretera pareció alargarse interminablemente, sin cruces, desvíos ni señales de tráfico. El paisaje también comenzó a cambiar. Los árboles que antes eran robustos y llenos de vida ahora estaban marchitos, con ramas retorcidas que parecían extenderse hacia el auto. De repente, las luces del vehículo comenzaron a parpadear. Julián intentó mantener la calma mientras Marta revisaba su teléfono, esperando que la señal hubiera regresado, pero la pantalla seguía mostrando sin servicio. Fue entonces cuando vieron algo a lo lejos, un hombre caminando por el centro de la carretera. Julián frenó de golpe. El hombre no llevaba abrigo a pesar del frío, y su postura era extraña, con la cabeza inclinada hacia un lado como si estuviera escuchando algo. Marta bajó un poco la ventanilla. ¿Necesita ayuda?, preguntó, pero el hombre no respondió. En lugar de eso, se giró lentamente hacia ellos. Su rostro estaba pálido, con ojos hundidos que parecían mirar a través de ellos. Luego, sin previo aviso, se echó a correr hacia el auto. Julián reaccionó rápidamente, pisó el acelerador y esquivó al hombre, quien desapareció entre las sombras. Ambos estaban en silencio, con los corazones latiendo con fuerza. Julián intentó razonar la situación. Quizás estaba perdido o desorientado. Pero Marta no estaba convencida. Había algo profundamente perturbador en la forma en que el hombre los había mirado. Unos minutos después, las luces del auto parpadearon nuevamente, y esta vez el motor comenzó a fallar. El auto se detuvo por completo, dejando a la pareja varada en medio de la nada. Julián salió para revisar el motor, mientras Marta permanecía dentro, encendiendo la linterna de su teléfono para iluminar el tablero. Mientras esperaba, escuchó un ruido. Era un crujido, como si algo o alguien estuviera caminando sobre las hojas secas al costado de la carretera. Miró por la ventana pero no vio nada. Entonces el ruido se intensificó, acercándose al auto. Marta encendió las luces de emergencia y vio, con horror, la misma figura del hombre parado unos metros frente a ella, observándola fijamente. Gritó el nombre de Julián, quien corrió hacia el auto. Al ver la expresión de su esposa, miró en la dirección que ella señalaba, pero el hombre había desaparecido. «Tenemos que salir de aquí», dijo Marta con la voz temblorosa. Julián logró encender el auto, aunque el motor sonaba irregular. Condujo tan rápido como pudo, mientras Marta intentaba mantenerse alerta. Sin embargo, la carretera seguía sin cambios, como si estuvieran atrapados en un bucle interminable. Finalmente, después de lo que parecieron horas, divisaron una luz a lo lejos. Era otra cabina de peaje. Julián detuvo el auto, y ambos intercambiaron miradas de incredulidad. «¿Es posible que hayamos dado la vuelta?», preguntó Marta. Pero algo era diferente. Esta cabina estaba en mejores condiciones, y la luz en su interior era más brillante. Julián bajó la ventanilla y llamó al empleado, un hombre de mediana edad con un uniforme impecable. «Buenas noches», dijo el hombre con una voz tranquila. «¿Tienen problemas?». Julián explicó lo que había sucedido, pero el hombre los miró con una expresión grave. «No hay ningún peaje en esta carretera, al menos no desde hace más de 20 años». Marta y Julián se miraron, confundidos y aterrorizados. Antes de que pudieran responder, el hombre les entregó un mapa. «Sigan esta ruta y saldrán a la carretera principal, pero les aconsejo que no vuelvan por aquí». Agradecieron al hombre y siguieron sus instrucciones. Cuando finalmente llegaron a la carretera principal, respiraron aliviados. Sin embargo, lo más desconcertante ocurrió al revisar el mapa. No había ninguna marca que indicara la ubicación del peaje que acababan de cruzar. A partir de ese día, Marta y Julián evitaron rutas desconocidas y nunca volvieron a confiar ciegamente en atajos. La experiencia los dejó con preguntas que nunca pudieron responder. ¿Qué era ese lugar? ¿Quién o qué había estado vigilándolos? Y lo más inquietante, ¿cuántos otros viajeros habrían pasado por el mismo camino sin regresar jamás? El recuerdo del hombre en la carretera y la cabina del peaje seguía persiguiéndolos, especialmente en las noches frías y silenciosas, cuando los ecos del pasado parecían regresar. Porque aunque lograron escapar,
Marta y Julián sabían que no todos tienen la misma suerte de encontrar el camino de vuelta a casa. Historia 7. Hace unos años, durante una noche de verano particularmente calurosa, mi amigo Luis y yo decidimos emprender un viaje por carretera. Era algo espontáneo, impulsado por el deseo de escapar de la monotonía. La ruta elegida atravesaba una región rural, conocida por sus interminables llanuras y caminos desiertos. Habíamos oído rumores sobre extraños sucesos en esa área, pero no les dimos importancia. Éramos jóvenes y buscábamos aventura. Nuestra primera parada fue un pequeño pueblo llamado Elmsworth. Era uno de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Las casas eran viejas, con pintura descascarada, y las calles estaban desiertas. Llenamos el tanque de gasolina en una estación de servicio solitaria, atendida por un hombre mayor que nos observaba con una mezcla de curiosidad y advertencia. Antes de que nos fuéramos, dijo algo que me heló la sangre. Tengan cuidado en la carretera. No todos los que manejan por aquí tienen buenas intenciones. Luis y yo nos reímos nerviosamente y seguimos adelante, dejando el pueblo atrás. La carretera se extendía interminablemente frente a nosotros, flanqueada por densos bosques que parecían susurrar secretos al viento. Con el tiempo, la música del auto y nuestra conversación se convirtieron en un murmullo distante. La oscuridad se cerró a nuestro alrededor, y una sensación de aislamiento comenzó a instalarse. Señas con una linterna. Vestía ropas desgastadas y su rostro estaba parcialmente oculto por una gorra. A primera vista parecía alguien que necesitaba ayuda. Luis bajó la velocidad, pero algo en mi interior gritó que no debíamos detenernos. ¿Qué haces?, le dije, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Tal vez esté en problemas, respondió Luis indeciso. El hombre comenzó a caminar hacia nosotros, y en ese momento, la luz de la linterna iluminó su rostro. Había algo perturbador en su expresión, algo que no podía definir pero que me llenó de pánico. Sin decir una palabra, agarré el volante y lo obligué a acelerar. Pasamos junto al hombre, dejando atrás su figura inmóvil bajo la luz de la luna. Por un momento el alivio fue palpable, pero no duró mucho. Unos 10 minutos después, al doblar una curva, lo vimos de nuevo. Estaba parado en medio de la carretera, sosteniendo la misma linterna. Era imposible que hubiera llegado allí antes que nosotros. Luis frenó bruscamente, y el auto derrapó ligeramente antes de detenerse. Ambos nos quedamos en silencio, mirando fijamente al hombre, que ahora caminaba lentamente hacia el auto. «Esto no tiene sentido», susurré. Luis retrocedió el auto y giró en dirección contraria. Condujimos a toda velocidad, dejando atrás el lugar donde habíamos visto al hombre. Decidimos regresar al pueblo, pero por alguna razón, el camino parecía diferente. Los árboles eran más altos y cerraban el cielo nocturno como un túnel. La sensación de pánico era sofocante. De repente, las luces del auto comenzaron a parpadear. El motor tosía como si estuviera a punto de apagarse. Luis golpeó el volante con frustración. «No puede ser», lo revisé antes de salir. Nos detuvimos al costado del camino y tratamos de encender el motor de nuevo, sin éxito. Mientras tanto, la oscuridad se volvió más densa, y el silencio era casi absoluto. Entonces lo escuchamos. Pasos. Venían desde el bosque, acercándose lentamente al auto. Miré por el espejo retrovisor, pero no vi nada. Luis también estaba tenso, mirando fijamente hacia el parabrisas. «¿Lo oyes?», preguntó. Asentí, incapaz de hablar. Los pasos se detuvieron justo cuando un golpe resonó en la ventana del lado de Luis. Ambos gritamos. Al girar la cabeza vimos el rostro del hombre de la linterna, pegado al cristal, con una sonrisa que no parecía humana. Luis reaccionó rápidamente. Sacó un bate que tenía en la parte trasera del auto y salió, gritando que se alejara. Pero el hombre no se movió. En lugar de eso, dio un paso atrás y señaló hacia el bosque con la linterna. Fue entonces cuando lo vimos. Había más figuras entre los árboles, observándonos en silencio. Sus ojos brillaban con la luz reflejada, y sus cuerpos eran apenas visibles en la penumbra. «Entra al auto, Luis», grité. Luis no necesitó que se lo dijera 2 veces. Subió y cerró la puerta justo cuando el motor milagrosamente volvió a la vida. Sin pensarlo, aceleró a toda velocidad. Las figuras se movieron, saliendo del bosque y corriendo tras nosotros. Eran rápidas, más de lo que deberían ser.
Finalmente llegamos a una intersección que reconocimos. Giramos hacia la carretera principal y nos alejamos de esa región lo más rápido posible. No nos detuvimos hasta llegar a la seguridad de una ciudad más grande, donde pasamos la noche en un motel. Nunca volvimos a hablar de lo que sucedió esa noche, pero ambos sabíamos que algo más que casualidades había ocurrido. A veces en mis sueños, vuelvo a ver esos ojos brillantes en la oscuridad y esa sonrisa que no era humana, y siempre me despierto con el corazón latiendo con fuerza, agradecido de haber salido con vida. Hay lugares en este mundo que no deberíamos explorar, caminos que no deberíamos recorrer, y a veces las advertencias de extraños no son solo palabras vacías. Esa noche aprendí que hay algo peor que perderse en la carretera, encontrarse con lo que acecha en sus sombras. Historia 8. Mi nombre es Juan, y he trabajado como conductor de camión durante más de 25 años. He recorrido las carreteras de este país de punta a punta, enfrentando todo tipo de condiciones climáticas y caminos desolados. Sin embargo, lo que me ocurrió hace unos 4 años cambió mi vida para siempre. Era una madrugada lluviosa, ya pasadas las 4 de la mañana, cuando circulaba por una ruta desierta, a unas 4 horas de llegar a un almacén donde debía entregar un cargamento de insumos industriales. La lluvia parecía caer de forma interminable, una tormenta intensa que, si bien no era algo raro, sí hacía que la visibilidad fuera cada vez más difícil. Después de tanto tiempo manejando, uno se acostumbra a las condiciones complicadas, pero aún así, la constante lluvia me ponía nervioso, ya que sabía que este retraso podría afectar mis tiempos de entrega. Aunque al principio la lluvia parecía ser la única molestia de la noche, pronto algo más comenzó a intranquilizarme. Desde que comencé a recorrer ese último tramo de carretera, sentía una extraña sensación, como si algo no estuviera bien. No podía definirlo, pero el silencio de la noche y la soledad de la ruta me incomodaban más de lo habitual. Traté de distraerme poniendo música en la radio, pero esa incomodidad persistía, como si me acechara una sombra invisible. La tormenta seguía empeorando y la niebla se hacía más espesa. Era difícil ver más allá de unos pocos metros, lo que obligó a que disminuyera la velocidad, manteniendo un margen de seguridad por si algo inesperado ocurría. Y como si los elementos estuvieran conspirando, lo inesperado sucedió. A lo lejos, entre la niebla, distinguí las luces de un coche que venía a toda velocidad en sentido contrario, directo hacia mí. No tuve tiempo de reaccionar. El auto estaba tan cerca que me vi obligado a girar bruscamente el volante para esquivarlo. El asfalto mojado y resbaladizo hizo que mi camión perdiera el control, y a pesar de mis esfuerzos por estabilizarlo, no pude evitar que volcara. La sensación de ingravidez y el ruido ensordecedor de la carrocería impactando contra el suelo fueron lo último que recordé antes de perder el conocimiento. Cuando volví en mí, me encontraba tirado en el suelo frío. Mi cabeza me palpitaba con un dolor insoportable, y mi cuerpo estaba completamente inmovilizado. Traté de moverme, pero no pude. El terror se apoderó de mí cuando me di cuenta de que mis piernas no respondían. En ese momento el pánico me invadió. Estaba herido, atrapado, y no sabía si iba a sobrevivir. Intenté pedir ayuda, pero mi voz apenas era un susurro. La oscuridad me rodeaba y no sabía cuánto tiempo podría soportar ese sufrimiento. A lo lejos comencé a oír unos pasos acercándose. No entendía bien qué estaba pasando, hasta que distinguí el sonido de un motor. Un hombre, junto con su hijo, llegaron hasta mí. Parecían ser un padre y su hijo, y al ver mi estado no dudaron en ayudarme, llamando rápidamente a una ambulancia. A pesar del dolor y de estar semi-inconsciente, logré mantenerme despierto mientras me transportaban al hospital. Los médicos me dijeron que tenía varios huesos rotos, hemorragias internas y una herida grave en la cabeza. En ese momento me dijeron que tenía suerte de seguir con vida, y aunque mi cuerpo estaba gravemente herido, me sentía agradecido por estar allí, con vida, a pesar de todo. Los días en el hospital fueron largos y dolorosos. Pasaba la mayor parte del tiempo en un estado de semi-inconsciencia, luchando contra el dolor y el agotamiento. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. A menudo sentía que alguien me observaba. Al principio lo atribuí al estrés o a los efectos secundarios de mis lesiones, pero las experiencias se repitieron con frecuencia. Una noche, mientras yacía en la cama del hospital, vi una figura alta y oscura al pie de mi cama.
Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura comenzó a acercarse, y el terror se apoderó de mí cuando sentí su aliento frío en mi rostro. Intenté moverme, pero estaba completamente paralizado, incapaz de reaccionar. La figura permaneció allí, cerca de mí, hasta que de alguna manera logré abrir los ojos. Cuando lo hice, la figura ya había desaparecido. Aterrorizado, intenté convencerme de que había sido un sueño o una alucinación provocada por mi lesión en la cabeza, pero la sensación de terror persistía. Cuando las enfermeras llegaron al día siguiente, les conté lo que había sucedido, pero ellas lo descartaron como un episodio de parálisis del sueño, atribuido a mi trauma cerebral y el estrés. Pero yo sabía que lo que había visto era real. Esa figura comenzó a aparecer con frecuencia, en cualquier momento del día, y no me acostumbraba. En lugar de seguir compartiéndolo con los demás, decidí investigar por mi cuenta. Después de varias horas buscando en línea, encontré que en esa misma ruta había ocurrido una serie de accidentes similares al mío, y varios de los sobrevivientes mencionaban haber visto luces extrañas o una figura en la carretera antes del accidente. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Algo o alguien parecía estar detrás de esos accidentes. El hombre que me ayudó esa noche, llamado Roberto, fue el que me dio la clave para entender lo que había sucedido. Recuerdo que me había dejado su número de teléfono y me dijo que podía contar con él si alguna vez lo necesitaba. Cuando lo llamé para preguntarle sobre el accidente, él me confirmó que no había visto ningún otro vehículo en el momento del choque. Estaba detrás de mi camión, y al ver cómo el vehículo se desvió y volcó, pensó que había tenido un accidente solo. No vio ningún otro coche en la carretera, lo que me dejó una sensación aún más inquietante. Esa noche la figura apareció de nuevo. Esta vez, sin embargo, no se fue cuando la vi. Se acercó lentamente y comenzó a susurrarme al oído. Me contó que había sido un conductor de camión que murió en un accidente en esa misma ruta muchos años antes. Me relató cómo en una noche similar un coche salió de la nada, obligándolo a esquivar y perdiendo el control de su vehículo, lo que resultó en su muerte instantánea. «Estás en mi camino», dijo la figura con un tono frío y vacío. No entendía a qué se refería en ese momento, pero sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Después de esa experiencia, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Mis sueños se llenaron de imágenes inquietantes de accidentes y sombras que me observaban desde la oscuridad. Durante mi recuperación, decidí visitar el lugar del accidente con la ayuda de Roberto. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué había sucedido realmente. Cuando llegamos al lugar, un escalofrío recorrió mi espalda. La carretera estaba vacía y silenciosa, pero había algo en el aire que me hacía sentir como si estuviera siendo observado. Roberto señaló un pequeño altar al costado de la carretera, decorado con flores marchitas y velas apagadas. «Aquí es donde sucedió otro accidente hace años», dijo. Su tono era sombrío, como si él también sintiera la presencia de algo que no podía explicar. Me arrodillé frente al altar, sintiendo una extraña conexión con el lugar. De repente, una ráfaga de viento apagó la poca luz del día, y el sonido de un motor resonó a lo lejos, aunque no había ningún vehículo cerca. Miré a Roberto, quien parecía tan desconcertado como yo. Fue entonces cuando vi la figura de nuevo de pie al borde de la carretera, observándonos en silencio. Esta vez no sentí miedo. En lugar de eso, sentí una mezcla de tristeza y comprensión. La figura levantó una mano señalando el altar, antes de desaparecer entre la niebla. «Creo que quiere que recordemos», murmuré, más para mí mismo que para Roberto. No sabía exactamente qué significaba eso, pero sabía que mi vida nunca sería la misma. Con el tiempo me recuperé de mis lesiones físicas, aunque las cicatrices emocionales y psicológicas permanecieron. Dejé de conducir camiones poco después de mi recuperación, sintiendo que ya no podía enfrentar las carreteras con la misma confianza de antes. Ahora dedico mi tiempo a compartir mi historia, con la esperanza de que otros puedan aprender de mi experiencia y respetar las fuerzas inexplicables que a veces encontramos en nuestro camino. Historia 9. El año pasado decidí emprender un largo viaje por carretera para visitar a un par de amigos de la secundaria. Desde que se mudaron a Berkeley para estudiar en la Universidad de California, he aprovechado cada verano para reunirme con ellos. Aunque generalmente suelo volar, este año decidí conducir debido a los varios lugares en el camino que quería explorar.
parques nacionales, museos y sitios históricos. Desde hace tiempo, había querido hacer un viaje de este tipo, pero nunca había tenido el valor de hacerlo por mí misma. Sin embargo, este verano sentí que era el momento perfecto. Decidí partir temprano para aprovechar el tiempo, ya que el viaje completo me llevaría varios días. Los primeros 2 días de viaje fueron bastante tranquilos y sin contratiempos, pero al tercer día, esperaba estar llegando a mi destino. Sin embargo, aún me encontraba en medio del trayecto, y ya era casi de noche. Calculé que serían alrededor de las 9:10 de la noche. La carretera estaba desértica, sin apenas tráfico, lo cual fue agradable, aunque algo inquietante. Siempre he tenido algo de miedo en las carreteras solitarias. A pesar de que aún me faltaban unas horas, me sentía ansiosa por llegar lo antes posible. Sin embargo, una necesidad urgente de ir al baño me obligó a detenerme en la próxima área de descanso que encontré. La parada era pequeña, nada comparado con las grandes estaciones de servicio que se ven en las autopistas. Solo tenía un pequeño edificio y una fila de estacionamiento justo enfrente. No necesitaba más, así que me detuve allí. Al llegar me sorprendió lo oscuro que estaba el lugar, y no vi a nadie más alrededor. Estacioné mi coche y caminé lentamente hacia el edificio. Aproveché para estirar un poco las piernas, pues llevaba varias horas conduciendo, y mis músculos empezaban a sentirse tensos. A medida que avanzaba hacia el edificio, un aire extraño comenzó a invadir la atmósfera, como si el silencio pesara más de lo normal. El suelo estaba cubierto de pequeñas piedras que crujían bajo mis pasos. Había algo en el aire, una quietud inquietante. Estaba completamente sola. No veía luces brillando en ninguna parte del lugar, ni se escuchaban voces o risas. Solo el viento y el susurro de las hojas moviéndose en los árboles cercanos acompañaban mi camino. Al ingresar al edificio observé el pasillo que conducía al baño de hombres a un lado y al de mujeres al otro. Además, había algunas máquinas expendedoras y un estante con revistas. Me fijé en una máquina, buscando una bebida energética, cuando noté que un coche se había estacionado justo al lado del mío, lo cual me pareció algo extraño dado que había muchos otros espacios vacíos. No le di mucha importancia y entré al baño, aunque por un instante, algo me decía que no debía ignorarlo. Algo me hacía sentir incómoda, pero pensé que era solo el cansancio acumulado. Cuando salí, 5 minutos después, el coche todavía estaba allí, con las luces encendidas, lo que indicaba que su dueño aún no se había ido. De alguna forma algo no me parecía bien. Miré al vehículo nuevamente. Sentí una leve incomodidad al ver que seguía encendido. Decidí ignorarlo y me dirigí a la máquina expendedora para comprar un Red Bull. Mientras bebía, no pude evitar volver a mirar hacia el coche estacionado junto al mío, y algo dentro de mí empezó a alertarme de que no todo estaba bien. De repente escuché el motor del coche apagarse y, en cuestión de segundos, la puerta del conductor se abrió. Un hombre alto con barba salió del vehículo vestido con una chaqueta de cuero marrón. Lo observé mientras se acercaba hacia mí, y una sensación de ansiedad empezó a apoderarse de mí. Algo en sus ojos, fijos y maliciosos, me dio un mal presentimiento. Sin embargo, traté de mantener la calma, aunque mi cuerpo estaba tenso y la incomodidad crecía. Sus pasos eran firmes, como si estuviera seguro de lo que estaba haciendo. El hombre se acercó más y cuando estuvo a solo unos metros lo saludé con un simple gesto de la cabeza, pero en ese preciso momento me llamó. «Oye». Me detuve, y al girarme, me encontré cara a cara con el cañón de una pistola 9 milímetros apuntando directamente a mi rostro. Su sonrisa macabra heló mi sangre. Mis piernas temblaron. No pude dejar de mirarlo. El brillo en sus ojos se sentía como un fuego helado que me atravesaba. ¿Por qué tanta prisa? «Srenia», me preguntó mientras mi respiración se volvía más acelerada. Mis manos empezaron a sudar y mi mente se bloqueó. Todo lo que podía pensar era en cómo había llegado a esa situación, en lo irreal que parecía estar sucediendo. ¿Cómo es que algo tan horrible podía ocurrir tan rápido? Sin pensarlo, levanté las manos en señal de rendición y le pregunté qué quería. Mi voz temblaba, pero intentaba sonar firme, aunque dentro de mí solo había pavor. Su respuesta fue directa y cruel. «Dame tu reloj, tu billetera y tu celular». Sin decir nada más, se lo entregué todo, esperando que aquello fuera suficiente. Pensé que me dejaría ir, que aquello bastaría. Pero no fue así.
Con un movimiento de su cabeza me indicó que lo siguiera. Mi mente gritaba que debía hacer algo, pero el miedo me paralizaba. Algo me decía que no debía seguirlo, pero mi cuerpo parecía no reaccionar a mi voluntad. Me sentí completamente atrapada. Mis piernas se movieron solas, mis pies arrastrándose lentamente hacia el borde del edificio. Me guió hasta la parte trasera del edificio, hacia un pequeño bosque. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El miedo se apoderó de mí. Si solo quería robarme ya habría terminado, pero algo me decía que sus intenciones eran mucho peores. Todo en mi cuerpo me decía que algo no iba bien. Cada paso que daba me alejaba más de la seguridad que había sentido antes, y cada paso me acercaba más a un destino incierto. ¿Por qué me llevas allí? Component Placement, le pregunté, mi voz casi un susurro. Él no respondió. En su lugar, me hizo una señal para que caminara más rápido. Era como si no estuviera interesado en nada más que en el cumplimiento de su mandato. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El miedo se volvía tangible, casi físico. Sabía que estaba en grave peligro, y no podía hacer nada para cambiar mi destino. Le rogué que me dejara ir, incluso le ofrecí mi auto si lo que deseaba era escapar con él, pero no contestó. El silencio que rodeaba la escena solo hacía que la tensión creciera. Cada árbol, cada sombra parecía esconder algo. Era como si el bosque se estuviera cerrando sobre mí. El aire se volvía denso, y cada respiración me costaba más. Mi mente estaba acelerada, pero mis piernas no respondían como yo quería. Algo dentro de mí me decía que no debía seguir avanzando, pero sabía que si no lo hacía, él no dudaría en hacerme daño. Cuando llegamos a unos 20 metros dentro del bosque, me hizo detenerme y girarme. Al hacerlo me encontré de nuevo cara a cara con él, la pistola apuntándome al rostro. Fue entonces cuando supe que iba a morir allí, en medio de la nada. Mi corazón se detuvo por un segundo. La imagen de mi familia apareció ante mis ojos, mis padres, mis amigos, todos los que amaba. No podía soportar la idea de que todo terminara así, sin despedirme, sin tener la oportunidad de explicarles lo que había pasado. Con el corazón en la garganta, lo único que pude pensar fue en el sufrimiento de mis padres al recibir la noticia de mi muerte. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro, y mi cuerpo temblaba por el terror. Me pidió que me arrodillara y lo hice, sabiendo que esos eran mis últimos momentos. Cerré los ojos, esperando el disparo que pondría fin a mi vida. Pero lo que sucedió a continuación no pude haberlo anticipado. De repente, escuché 3 disparos seguidos. Bang, bang, bang. El sonido me destrozó los nervios. Me tapé los oídos, grité de pánico y esperé a sentir el dolor. Sin embargo, no sentí nada, ningún impacto, ninguna herida. Solo el miedo más absoluto que jamás había experimentado. Abrí los ojos, esperando ver la sangre, el dolor, pero no había nada. Nada que explicara lo que acababa de suceder. Fue entonces cuando escuché una risa. El hombre comenzó a reír como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. La risa fue inquietante, distorsionada, como si se burlara de mí. Mientras yo seguía en el suelo, llorando, él dijo con desprecio: «Vete a casa, niño, y no olvides lavar tus pantalones». Luego se dio la vuelta y se alejó riendo, como si nada hubiera ocurrido. Todo lo que había sentido durante ese tiempo, todo el miedo y el terror, se desvaneció en un instante, pero la confusión se apoderó de mí. Me levanté lentamente, temblando, y comencé a tocarme, buscando alguna señal de que me hubiera disparado, pero no había nada. No me había disparado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué sentido tenía todo eso? Estaba viva, sana, pero la angustia seguía dentro de mí. No me sentía segura. No entendía nada de lo que acababa de vivir. Sin embargo, supe en ese momento que había sobrevivido por una razón que no entendía, y que esa noche cambiaría mi vida para siempre. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios.
Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.